Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos en esta tarde, hermano, aquí a la casa de nuestro Dios. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Vamos a leer San Mateo 27, 27. Amén. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así es el Rey de Israel. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por dejarnos estar aquí en tu casa, Padre, porque a pesar, Señor, de lo que tú tuviste que sufrir, Señor, nosotros podemos estar aquí en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, no lo merecíamos, Señor, pero era necesario, Señor, y lo entendemos, Padre. Te pedimos, Señor, que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí, Padre, a los que van a predicar posterior de mí, Señor, que podamos dar el mensaje que tú quieres que tu pueblo reciba, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto en la tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Bien, hermanos, el tema es aquel día en el Calvario, conforme a la escritura que leímos de San Mateo 27, 27. Y como subtema es
¿Por qué tuvo que suceder? Amén. Yo como joven en el mensaje, ingresé joven al mensaje. Previo a conocer el mensaje, recuerdo que mis papás me mandaban a misa en la iglesia católica y yo siempre veía a Cristo, ¿no?, crucificado en la cruz. Y de niño decía, pues no sé por qué está ahí, pero pues está ahí, y me daba nada más una cierta como ternura, ¿no?, ver una persona que estaba crucificada ahí, pero pues obviamente nunca lo entendí que por qué estaba ahí, ¿no? Y por qué tuvo que suceder. Porque también recuerdo que en la escuela dominical, cuando estábamos aquí jóvenes, una vez se nos preguntó que si creíamos que Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Y una jovencita muy asustada dijo, no, por mí no. Y no lo culpo, hermano, realmente. ¿Usted sabe por qué tuvo que suceder? ¿Por qué tuvo que ir Jesús al Calvario? Amén. ¿No, verdad? Vamos a ver en esta mañana, previo a mis demás hermanos, por qué tuvo que suceder. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho entrar a detalle o poco a poquito, amén. Me gustaría que entendieran el por qué tuvo que suceder, por qué tuvo que ser así, para que entienda que fue para usted, amén. Bueno, vamos a iniciar. Inicialmente este mensaje pues lo traemos del mensaje que predicó nuestro profeta aquel día en el Calvario. Y me gustaría iniciar con esto. El profeta habla y dice, ¿a qué venimos a la iglesia? Estamos aquí para aprender todo lo más importante que podamos saber de Dios, ver qué es lo que hay para nosotros, ver lo que Dios ha hecho con nosotros y ver lo que ha prometido hacer por nosotros. Y para eso venimos a la iglesia, con ese fin. Se estudió y se medita la escritura. Si se fijan aquí, el profeta pues está hablando como si fuera un saludo, pero nos está diciendo tres cosas importantes. Lo primero, presente, lo que hay para nosotros. Tenemos que venir con la expectativa a la iglesia que día a día hay algo para nosotros, amén. También después dice, lo que Dios ha hecho con nosotros. No debemos de recordar nunca dónde estábamos, hermanos, para no volver a ese punto, amén. Y después dice, lo que ha prometido hacer por nosotros. Significa que Dios no ha terminado su obra. Dios todavía tiene planes para cada uno de ustedes, hermanos. Y eso es a lo que venimos a la iglesia. Si alguna vez usted escucha decir a algún hermano o algo, yo no necesito de la iglesia, yo no ocupo de la iglesia, recomiéndale este mensaje, hermano. Aquel día en el Calvario, los primeros 3 minutitos, dice el profeta, ¿a qué venimos a la iglesia? Amén. Algo que también menciona que se prepara para algo que les ayude, una ayuda para ellos que puedan dejar sus pecados. ¿Sí? Quien viene a la iglesia a adorar, a predicar, a cantar, siempre viene en la actitud de ayuda, hermano. Ayudar para que podamos dejar nosotros nuestros pecados. Y me incluyo, yo también. Amén. Posterior a que usted se levante para servir al Señor. Amén. Esa es la idea principal, servir al Señor. Muy bien, el Calvario. ¿Cuáles son los efectos de entender el día en el Calvario? Cuando usted termine, ya sea hoy, mañana o pasado, esta predicación, este tema, los efectos en usted serán los siguientes: para que redarguya a todo pecador presente. Y ahorita vamos a ver qué es redargullir, amén. Que haga que todo santo se arrodille. Que haga que toda persona enferma se levante su fe hacia Dios y salga caminando sana. Que todo pecador sea salvo. Que todo descarriado regrese y se avergüence de sí mismo. Que todo santo se regocije y se afiance de nuevo con una nueva esperanza. Si se fijan, nadie estamos exentos a una predicación de aquel día en el Calvario. Quienes ya están con su fe, pues simplemente regocijarse y afianzarse con una nueva etapa, una nueva esperanza. Quien aún traemos cosas cargando, redargullir, amén, para arrepentirnos de ese pecado. Quien ya es santo, que se arrodille y que entienda que ese día en el Calvario, esa acción es la que hoy nos mantiene aquí, hermanos. Y quien está enfermo, que crea que esa enfermedad ya fue cubierta en la cruz, amén. Entonces, el día de hoy, nadie tenemos que regresarnos igual, amén. Muy bien, ¿qué es redargullir? Significa convencer de error, reprender con la verdad o refutar, principalmente a través de la palabra de Dios.
con el objetivo de corregir y llevar al arrepentimiento. Eso es redarguir, amén. Muy bien. ¿Qué es el significado del Calvario para nosotros? El más importante para nosotros y el mundo es que resolvió la incógnita del pecado. De una vez por todas, el hombre fue encontrado culpable del pecado. Amén. Y ustedes pueden decir, pues el pecado, ¿dónde inició? ¿Cuándo inició? ¿Qué pecado? Amén. Posterior dice el profeta, Lucifer fue una criatura condenada por su desobediencia aún antes de caer en la tierra. Si se fijan, el pecado no inició en la tierra. ¿Dónde inició el pecado? El pecado inició en el cielo, donde Dios puso a los ángeles y demás sobre las mismas bases que Él puso a los seres humanos. Es decir, había un árbol de la vida y había un árbol de conocimiento. Amén. Donde existían dos árboles, donde el hombre podía hacer su elección, fue lo mismo en el cielo. Cuando Lucifer se le dio la preeminencia de hacer su elección, él quiso ser algo mejor que lo que Dios tenía. Eso comenzó el problema. Entonces, desde ahí comenzó el problema, amado hermano. Desde ahí comenzó el pecado. Cuando Lucifer quiso ser algo mejor que Dios. Amén. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? El pecado tiene una pena que ningún hombre podía pagar, y la pena era muerte. Solo Dios podía ser el único digno para pagar esta pena. Amén. ¿Y por qué solo Dios, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Todos nacimos en pecado, formados en maldad. Vinimos al mundo hablando mentiras. Por lo tanto, no había ninguno de nosotros que fuera digno, ni pudiera encontrar uno de nosotros que fuera digno. Imagínense, hermanos, la escena. Obviamente sabemos que nacemos de padre, de hombre y mujer, amén. Por esa razón, pues somos pecadores. Y es cierto, hermano, desde que nacemos tenemos ya el chip integrado de la mentira. A veces siendo niños por querer agradar a los adultos o por algo, echas una mentirita, una situación, y es muy normal, viene nuestra naturaleza. Pero imagínense en esa situación, la escena, el pecado, y que en el cielo se voltea a ver hacia abajo y vean Julianito, Manganito, todos, y que nadie sea digno, que nadie pueda pagar ese precio. Vamos a ponerlo un poquito más bajito. Vamos a decir, cuando usted tiene una necesidad médica, que va al doctor y que necesita una operación urgente, ¿sí? Y que le dicen que su tipo de sangre es de los más raros, no recuerdo si es, una categoría de su sangre, ¿no? Y que usted esté buscando, publicando, viendo allá quién es ese tipo de sangre, y que no encuentra a la persona que sea ese tipo de sangre. ¿Qué sentiría usted? ¿Cuál sería su vacío, su desesperación por decir, necesito este tipo de sangre y no lo hay? Así pasó en el cielo, hermanos. Vieron a cada uno de nosotros, vieron las situaciones, y a través de todo el tiempo nadie fuimos dignos. Amén. Y cuando el pecado hirió la tierra, allá en el principio, como un manto de tinieblas cayó de los cielos, eso literalmente paralizó la tierra. Y aquí podemos ver una pequeña imagencita, como si fuera un conjunto de tinieblas caen sobre la tierra. Amén. Eso arrojó a toda criatura en la tierra sobre la esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, pesares. Toda la naturaleza cayó con eso. Levanto la mano aquí. ¿Cuántos de aquí no han sufrido enfermedades? Amén. ¿Cuántos no han tenido problemas día a día, hermanos? Pesares, ¿sí? ¿Cuántos no han visto fallecer o partir a un ser querido que amaban, que apreciaban? Todo eso fue consecuencia del pecado sobre la tierra, hermano. Realmente la idea principal era que nada de esto sucediera, pero por causa del pecado todo esto ha ocurrido. Amén. Entonces vamos siguiendo la idea, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? ¿Dónde comenzó? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ese pecado? Amén. Entonces usted un día recuerda que se encuentre bajo un pesar, bajo un problema, recuerde que es a causa del pecado. Amén. Muy bien. También menciona el profeta que así como existe una sola muerte y una sola vida, quien tiene la vida eterna nunca puede morir.
Y ciertamente Satanás debe morir porque él pecó y originó el pecado y él era un espíritu. Y aquí podemos ver una imagen donde se separa hacia la muerte y hacia la vida. Amén. El pecado fue un anestésico que realmente paralizó la tierra. Y entonces nosotros estábamos aquí sin esperanza, porque toda criatura en la tierra estaba sujeta a eso. Y todos los que nacieron en la tierra estaban sujetos a eso. Entonces, hermanos, el pecado es un analgésico. ¿A cuántos de ustedes les han aplicado alguna vez algún analgésico en una preoperación o alguna parte, una muela, algo? ¿Amén? ¿Qué pasa? Esa parte donde se lo aplican, no sienten, amén, no sienten nada. Y a lo menos los analgésicos que nos han puesto tienen un cierto tiempo de duración, ¿no? Unos tantos minutos, unas tantas horas. Pero en este caso es un anestésico que realmente es prolongado, hermano. La tierra ha sido básicamente herida. Imagínense si así trabajamos y generamos. ¿Cómo era el plan de Dios antes de eso? ¿Sí? Para que la tierra diera fruto, para que todo se cosechara de una manera sencilla. Amén. Entonces nosotros estamos aquí, estamos viendo sobre esta tierra y básicamente a causa del pecado hemos sufrido las consecuencias del mismo. ¿Sí? La pérdida de esperanza, y estamos sujetos a esta tierra, a este mundo, y si este mundo sufre esas consecuencias, nos acarrean también a nosotros, hermanos. Amén. Muy bien. Así que tenía que venir de un lugar a otro. No había pecado donde no había pecado. Ninguno de nosotros podía redimir al otro. Es decir, yo por mucho que ame a mis hijos, a mi esposa, a mis papás, o mis papás a mí, a mis hermanos, ellos no podían redimirnos a nosotros. Aunque murieran, no era suficiente ni para ellos, mucho menos para nosotros. Imagínense, no a ese nivel. Cuando el hombre se dio cuenta que estaban separados de su Dios, vagaron por la tierra en busca de la presencia de Dios. No había manera de regresar. Él no sabía qué dirección tomar. Solo salió a vagar buscando un sitio para poder regresar a ese lugar. Algo dentro de él le decía que provenía de un lugar que era simplemente perfecto. Vemos a través de la historia cómo un tiempo la humanidad se hizo nómada. Amén. ¿Sí saben qué es nómada? Es que estaba de un lugar a otro. Y probablemente los científicos y los historiadores decían, es que no podían asentarse en un lugar porque no había agua, porque no había comida. Por eso, ellos seguían caminando y buscando. Pues realmente sabemos por qué situación era. Porque el hombre buscaba a Dios, buscaba esa perfección, amén, y no la podía encontrar. Y realmente no estamos muy lejos de eso, hermanos. ¿Cuántos no han estado en su casa con comida, con bebida, con cama, con comodidades, y aún así no se encuentran plenos, no se encuentran contentos? Amén. Tienen todas las comodidades, probablemente tienen día de descanso, están en estas fechas que muchas de nosotros nos dan unas vacaciones, y aún así no pueden encontrar esa paz, esa perfección. Es por causa del pecado, hermanos. Entonces vamos entendiendo poco a poquito cuáles eran las consecuencias del pecado y por qué el Calvario. Amén. Dice así: no hay alguien aquí que no busque la perfección. Es decir, todos buscamos esa perfección. Está anclada en nosotros, está dentro de nosotros. Amén. Y el hermano Branham menciona un ejemplo. Dice: ustedes pagan sus cuentas y dicen, asunto terminado. ¿Cuántos de aquí no tienen un proyecto que todavía deben? Amén. En el caso es mi casa, ¿sí? Yo digo, y ya cuando acabes de pagar mi casa, ya me quedan unos añitos, ya todo va a estar bien, todo va a estar listo. Ya nomás pago mi casa y siento como si el asunto se hubiera terminado, amén. Pero ¿qué dice? Ustedes pagan sus cuentas y dicen, asunto terminado. Cuando menos lo esperan, se enferma un familiar. Después existen más cuentas que pagar. Su cabello se está tornando gris y quiere ser joven de nuevo. Todo el tiempo, constantemente hay algo debido a esa onda de pecado. Pero en su corazón, al usted buscar, significa que existe la perfección en alguna parte. Entonces, hermanos, sé que tenemos proyectos, sé que tenemos ideales, pero aún así
aunque los cumplas o los termines, en esta tierra va a pasar algo, hermano. Simplemente la semana pasada fuimos a visitar a nuestro hermano Martín, estuvimos con él, estuvimos muy a gusto, estuvimos cantando alabanzas, oramos por él. Pero la consecuencia del pecado es esta, hermano. El hermano Martín se enfermó. Gracias a Dios está saliendo adelante. Y un saludo para la hermana Diana y el hermano Martín, si nos están viendo. Confiamos en que Dios lo va a sanar, amén, hermanos. Pero es la consecuencia del pecado. Eso no significa que no suframos, hermano, que no nos duela, y a lo mejor probablemente la enfermedad no fue para nosotros, pero es nuestro hermano, es parte de este cuerpo. Duele saber que un hijo de Dios está batallando y que está sufriendo, y todo esto es la consecuencia del pecado. Entonces, por mucho que tengamos proyectos físicos que son buenos, nada en contra de ellos. Le acabo de comentar, yo planeo pagar mi casa en unos añitos más y espero a Dios que así lo sea, lo permita. Pero no significa que después no vengan otras situaciones, hermano, por la cual tengamos que estar trabajando, esforzándonos y salir adelante. Entonces, qué mejor confiar y dejar todo en manos de Dios, amén. Por eso es que en muchas ocasiones el pecador anda vagando. Les digo, tal vez nosotros no estemos como nómadas, no, que saben que ya me voy, que algunos sí lo hacen, a un estado, me voy a ir a otro estado porque siento que allá me voy a ir mejor. Pero la verdad es que no, hermanos. Por mucho que usted viaje, que se ha visto a través del ser humano en su sociedad, por mucho que usted viaje, es en su interior lo que está buscando la perfección, lo que está buscando algo fuera del pecado, esas consecuencias del pecado. Pero por mucho que usted viaje, no lo va a encontrar, hermano, ahí. No se encuentra en otra ciudad, no se encuentra en otro tabernáculo, no se encuentra en otro país, hermano. Se encuentra en Jesucristo, amén. En el Calvario, en lo que Él hizo en el Calvario. Por eso en muchas ocasiones usted ve a hermanos que andan vagando, que andan buscando aquí más allá. Se encuentran en el Calvario, hermano, vaya al Calvario. Muy bien, finalmente, un día hubo uno que descendió, uno con el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria y el Calvario fue formado. Ese día el precio del pecado fue pagado y la incógnita del pecado resuelto para siempre. Y eso abrió el camino, trajo un lugar de satisfacción para saciar la sed y el hambre. Quien logra ver el acto por lo cual fue ejecutado el Calvario no puede ser el mismo cuando él alcanza ese lugar. Fue tan importante que sacudió al mundo. El sol se oscureció a mediodía, las rocas se sacudieron, las montañas se rasgaron y los cuerpos de muertos irrumpieron del sepulcro. Amén. Si podemos ver ahí, como vimos ahorita en San Mateo 27, no recuerdo si es el 50, podemos ver donde en este caso el soldado romano, el centurión, se asustó, hermano, y no se asustó solamente por decir, ay, pues si era hijo de Dios. No, capítulos antes se estaban burlando todos, hermano, lo estaban humillando, le estaban lacerando, haciendo lo más impensable que podamos pensar ser nosotros los que estábamos en esa situación, hermano. ¿Por qué se asustó? Porque el sol se apagó completamente en mediodía, hermano. Estuvo oscuro, estuvo oscuridad la tierra, tembló, y más aún, los muertos se levantaron y empezaron a dar en las ciudades. Imagínense qué sintió el centurión cuando vio probablemente a una persona que él tuvo que haber apresado años antes, ¿sí? Alguien tuvo que haber visto, conocido, para decir, él estaba muerto, yo supe que él estaba muerto y está caminando por esta ciudad el día de hoy. Amén. Tanto así fue el alcance del Calvario, hermanos, que aún los muertos se levantaron. Dios apuntó su blanco en el Calvario. Él hirió para siempre a ese animal llamado Satanás. Y a causa de eso, Él ha estado más fiero desde entonces, porque eso trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es más fiero que él fue noqueado en el Calvario. Así es que, hermanos, en esta tarde entendamos un poco que realmente si estamos batallando a causa del pecado, también es porque Satanás fue herido ese día, hermano, en el Calvario. ¿Cuántos han visto un león en la selva, en su entorno, tranquilo? Lo ve imponente, no, pero lo ve echadito, lo ve descansando. Pero ¿qué pasa cuando es herido? Cuando le hieren una pata, una columna, algo, él se levanta, él se quiere defender, él trata de imponerse, ¿no?, ante la situación.
Entonces, el diablo realmente en estos tiempos está así, hermano, atacando con todo. Así es que hay que mirar al Calvario, hermano, y ser parte de él. Amén. Dios le bendiga. ¿Se oye, hermano? Allá, ¿ah? Muy bien. Dios los bendiga, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie tantito, hermanos. Vamos a leer Isaías 53. ¿Lo tienen? Digan amén, hermanos. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amado Señor, bendiga su palabra, Señor. Denos, Señor, nútranos, Padre. Queremos comer, Señor, ese pan, esa agua viva, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor. Bendiga a aquellos que van a oír, Señor. Bendiga a esta congregación, Señor. Usted los ha traído, usted es el guía, usted es la paloma, Señor, que guía a sus corderos, Señor. Padre, nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Estamos muy contentos, estamos de fiesta. Dios está con nosotros, Dios está vivo, Dios nos ha dado su palabra para testificar de ella, para pararnos y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que estamos aquí celebrando la Pascua, hermanos. Jesucristo es nuestra Pascua. Ese es el tema que vamos a ver. Y como subtema, Él es la verdadera vida. No hay otra vida, hermanos. Hay muchas vidas, ¿verdad? Cada humano, cada hombre vive su vida, hermanos. Pero eso no es vida, hermanos. Eso es muerte. Disfrazada de vida, pero es muerte. Solamente hay una vida verdadera, y esa es el Señor Jesucristo, hermanos. Es el dador de la vida. Dios dio esa vida, hermanos, a nosotros, los humanos, aquellos que estaban perdidos. La humanidad estaba perdida, hermanos. Pero Dios es amor, hermanos. El Dios grande en amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor, hermanos? La palabra dice que Dios es amor, y Él expresó su amor cuando envió a su Hijo aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros, hermanos.
Él viviendo nos amó, hermanos. En la más grande expresión de amor que alguna vez pudo haber acontecido fue ese, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Él expresó amor, hermanos. Era la plenitud de amor. Qué tremendo es eso, hermanos, que usted pueda entender que ahí estaba ese Dios de amor visitándonos a un lado de cada uno de nosotros, los pecadores, aquellos que estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, hermanos, por cuanto todos nosotros, los humanos, la raza humana, había pecado, hermanos, allá en el principio. Entonces no había salvación, pues todos veníamos igual, hermanos. Habíamos nacido de mujer y todos habíamos nacido en pecado. Entonces estábamos sin esperanza, hermanos. No había algo que pudiera hacer a alguien, pero solo había alguien que podía hacer algo, y ese era Dios, hermanos. Dios puso que la paga del pecado era muerte, hermanos. El precio era tan alto que nadie la podía pagar. Ningún ser humano sobre la tierra podía pagar ese precio, hermanos. Era muy alto, hermanos. Por eso que Dios lo puso así, para que Él mismo pudiera venir y pagar ese precio. El Dios de amor descendió aquí a la tierra. Expresó su amor por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí estaba llevándose a cabo esa escena, hermanos, aquel día en el Calvario. No crea que esa escena fue algo que fue improvisado, hermanos. No crea que Jesús vino y dijo, ahora voy a ir para sufrir y eso, no. Eso fue predestinado, era un plan, el plan divino de Dios, hermanos. ¿Quieren leerlo, hermanos? ¿Quieren verlo? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Efesios 1:3. Vamos a ver cómo es que Dios pensó en nosotros, hermanos. Nosotros los pecadores, los que estábamos perdidos, sin esperanza. Ahorita va a reconocer a ese Dios de amor. Efesios 1, vamos a leer el 3, dice 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora vamos a Primera de Pedro 1:18. Él nos predestinó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo para estar con Él, hermanos. Vamos a ver aquí, ¿qué dice? ¿No tienen? Vamos a leer desde 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
ahí estaba ese cordero, hermanos, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios, ¿verdad?, iba a llevar a cabo, ¿verdad?, iba a traer a la escena todo eso, hermanos. Todos nosotros éramos pecadores sin esperanza, pero Dios le plació traernos a Él, pensó en nosotros y puso ese cordero, ¿verdad? Él inmoló ese cordero desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Pero tenía que llegar el tiempo cuando esos pensamientos de Dios tenían que ser manifestados, expresados. Cuando Dios iba a venir, ese Dios de amor. Por eso es que es un Dios de amor, hermanos. Si usted no entiende por qué me ama Dios, voltea a ver al Calvario. Él bajó, hermanos. Él murió. Él no llevó porque Él fue porque era un pecador. Él llevó mis pecados, sus pecados, nuestros pecados. Esa fue la razón por la cual Él estuvo ahí. Él llevó nuestros pecados, hermanos. Pero Él había pensado en nosotros. Y se tenía que llevar a cabo. Porque todos nosotros, en el Salmo 51, dice así. Vamos a leerlo, hermanos, para que quede bien cimentado, hermanos. Escrito está, ¿verdad? 51:5. He aquí en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros nacemos con una sentencia, hermanos. Todo hombre, mujer, todos tenemos una sentencia. Se llama muerte. No por lo que usted haya hecho, no porque usted sea un fumador, un bebedor. Esos son atributos de pecado, hermanos. Usted lo hace porque no cree. Entonces, éramos pecadores, somos pecadores, salvos por gracia ahora, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo es que la humanidad, todos estábamos perdidos, hermanos. No había nada, pues todos nacimos igual. Entonces, traíamos esa sentencia: muerte. Gabriel, naciste con muerte. Mi naturaleza es contraria a la naturaleza de Dios. Mi nacimiento es un nacimiento incorrecto. Así que por esa es que yo soy constituido un pecador, hermanos. Todos nosotros los humanos. Entonces Dios, hermanos, Dios que es rico en misericordia, dice que esa pena era muerte y nadie lo podía pagar. Entonces Dios pensó en nosotros y dijo, ¿verdad? Yo mismo voy a pagar ese precio. El hombre había pecado, por un hombre entró el pecado, hermanos, y así la muerte. Pues todos morimos, ¿verdad? Entonces, asimismo Dios, por un solo hombre, entró la vida, hermanos, la verdadera vida. Y ese hombre fue el Señor Jesucristo, el cual Dios desde el principio, si usted se pone a pensar, en esta Biblia está inspirada por Dios, Dios la escribió. Esta es la verdadera vida, hermanos. Desde el Génesis, Dios venía manifestando su plan. Cuando Caín y Abel vinieron ante Dios, al altar de Dios, trajeron una ofrenda. Uno trajo los mejores frutos, Caín, y a Dios no le agradó eso. Pero Abel dio testimonio que agradó a Dios, hermanos. Él trajo un cordero, lo degolló, agarró una piedra y se empezó a borbotear esa sangre, hermanos. Tal vez algo pues no muy agradable, hermanos, poder ver balar a ese primer corderito ahí. Él lo trajo y Dios se agradó de eso y dio testimonio de que era justo, hermanos. Cuando Abraham, allá Dios había llamado al patriarca Abraham,
Lo llevó por un proceso, lo sacó de su tierra, de Ur de los Caldeos, lo llevó allá. Ya le había dado la promesa de un hijo, hermanos. Fíjese, ya le había dado la promesa. Pero Dios iba a probar a ese hombre, porque todo hombre de Dios que se acerca a Él tiene que ser probado, hermanos, por su palabra. Entonces, dice que le dijo: crucifícame a tu hijo. Él no dijo nada, dijo: bueno, si tú dices, adelante. Él lo llevó allá al monte, agarró la leña, vamos a darle un sacrificio a Dios. Subieron, allá estando ya arriba, ató las manos de su hijo en sus pies y iba a extender ya el cuchillo cuando Dios lo detuvo, hermanos. Le dijo: ya veo que eres obediente. Esa es la fe de Abraham, hermanos. Qué tremenda obediencia, ¿verdad? No importa, porque Abraham creía que aunque él lo crucificara, Dios lo podía resucitar. Esa era la fe de Abraham, hermanos. Para Dios todas las cosas son posibles, hermanos. Ya le había dado un hijo siendo estéril, hermanos, que no podía resucitar a ese. Pero Dios dijo: alto ahí, yo tengo un cordero. Ahí está. Dios proveyó un cordero, hermanos, en vez de esa vida, tipificando nuestras vidas, hermanos. No, Él proveyó la vida de ese cordero. Pon ese cordero. Dios trajo ese cordero, hermanos. Cuando Dios iba a llevar a Israel, lo iba a sacar a Israel de Egipto. Todo eso son tipos, hermanos. Estamos viendo los tipos. Todo este Antiguo Testamento son tipos. Tipos, hermanos. Entonces son cartas de amor, hermanos. Todo es carta de amor. Es una carta de amor para el creyente. Entonces dice, uno lo ve en tipos, en figuras, y uno pues se enamora de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Uno no tiene más que agradecerle al Señor. Gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, hermano. Entonces dice que antes de que ellos tuvieran su Pascua ahí, porque iban a salir libres, hermanos, Dios les dijo que mataran un corderito, hermanos, y que la sangre la pusieran sobre el dindel de sus puertas, porque el ángel de la muerte iba a venir y todo aquel que no estuviera bajo la sangre iba a morir, hermanos. Oh, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Jesucristo es nuestra Pascua, hermanos. Dios mismo tenía que venir. Él siendo el Cordero Pascual, Él vino, hermanos. Fíjese, el Dios de la gloria bajó aquí a la tierra. La más grande, si usted quiere ver a alguien humilde, ve a Jesucristo. Tremenda humildad, hermanos. Se despojó de sus mantos reales, hermanos, y vino aquí a la tierra para cumplir las escrituras de Isaías 7, Isaías 9. Dice aquí: una virgen concebirá, un niño nos ha nacido, será llamado Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. ¿Se imagina, hermanos? Ahí estaba Dios. Qué tremenda humildad, al punto que no había cupo para Él en el mesón. No había cupo para que Él naciera, hermanos, ahí con ellos. Y tuvo que nacer donde nacen los animales para sacrificio, hermanos, en un establo. Ahí lo acomodaron. No, pues ahí ve. Desde su nacimiento, hermanos, ya traía el propósito, lo que Él iba a hacer, lo que Él tenía que hacer. Él vino, nació ahí en un pesebre, creció. Ya no fue un niño. A los 30 años Él principió su ministerio, hermanos. Ya era un hombre. Por cuanto el hombre había pecado, no un niño, un hombre. Entonces, Él ya era un hombre. Entonces,
ya estaba listo. Dios ya había, esa escena se estaba llevando a cabo, hermanos. Ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo se estaba desarrollando. Si ha habido un gran evento en la humanidad, fue ese día en el Calvario, hermanos. No hay mejor o mayor evento que pudo haber tenido la humanidad que aquel día en el Calvario, hermanos. Si tan solo usted y yo podemos ir y ver lo que aconteció aquel día en el Calvario, hermanos. No fue un hombre que solamente quería ser visto, no, hermanos. Hay algo más profundo en todo eso. El Dios de la gloria descendió, vino a cumplir la palabra, todo lo que estaba escrito de Él. Todos los profetas hablaron de Él, hermanos. Todos apuntaban hacia Él. Aquella gente se supone que los estaban esperando, hermanos, pero no lo recibieron. Fue despreciado. Lo tuvieron por abatido de Dios, hermanos. Lo acabamos de leer. No lo estimaron. Oh, hermanos. Pero Dios tenía que cumplir su palabra. El plan divino tenía que ejecutarse, hermanos. Dios es eterno y sus pensamientos son eternos. Cuando Él piensa algo, así es, hermanos. Eso va a acontecer. Toda esta palabra son palabras de Dios, son eternas. Si usted cree una palabra de aquí que está escrita aquí, hermanos, y la siembra en su corazón, eso va a acontecer. Es un hecho. Dios no miente, hermanos. Dios es verdadero. Oh, hermanos, qué privilegio poder ver aquel día en el Calvario, lo que realmente se estaba llevando a cabo, cómo Dios preparó a su cordero, se bautizó. El mismo, ahí estaba Juan el Bautista, el Elías de ese tiempo, hermanos, predicando, porque Dios lo había mandado a predicar y a bautizar para preparar el camino al Señor. Todas las escrituras estaban desenvolviendo, hermanos, y la gente todavía no miraba, hermanos, la tremenda escena que se estaba llevando a cabo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios todavía sigue vivo, hermanos, y la gente no se da cuenta lo que Dios está haciendo a través de sus hijos, hermanos, de aquellos que le creen. Todavía tienen a esta Biblia como una Biblia histórica. Necesitan un día en el Calvario para que usted pueda ver diferente esta Biblia, hermanos. Ya no como un simple libro, sino como un Dios vivo. Entonces, ahí estaba Él. Dice que le dijo cuando venía, Dios ya había hablado con su profeta y le dijo, va a venir y tal señal y tal señal. Entonces cuando vio que se acercaba, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, hermanos, allá todo se usaba, ¿verdad? Esos corderos para quitar el pecado, hermanos, pero no quitaba, solamente lo cubría. Iban al templo y hacían todos esos sacrificios, hermanos, pero ahí estaba el verdadero Cordero de Dios, nuestra Pascua, el Señor Jesucristo, el que quita el pecado, lo aniquila. Su sangre aniquila el pecado, hermano, lo divorcia. No hay forma, cuando la sangre es aplicada en un creyente, en un hombre que cree en Dios, no hay forma de que ese pecado permanezca, hermanos. Pero usted tiene que venir bajo la sangre de Jesucristo. El poder es el máximo poder que hay, hermanos, el poder de Dios. Y Él puede exterminar cualquier vicio, cualquier deseo, cualquier inmundicia que no lo deja caminar.
Solamente tiene que ir aquel día en el Calvario. Vaya aquel día al Calvario. Yo quiero ver diferente eso. Yo lo quiero ver de hoy en adelante diferente. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, tú vienes a ser bautizado. Yo necesito que tú me bautices. Deja que cumplamos con toda justicia. Antes de que el sacrificio tuviera que ser sacrificado, hermanos, tenía que ser lavado. Ahí estaba Dios, Jesús, Dios en Jesús, dejándonos huellas, hermanos. Estaba mostrándonos el camino, hermanos. Todo esto está escrito. Solamente necesitamos de ver la palabra y seguir su palabra, así como está escrita. Dios promete darnos lo que está escrito ahí. Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Dios quiere darnos un nuevo nacimiento, una experiencia. Entonces, Él fue bautizado, salió y cumplió todo su ministerio, hermanos. Al punto cuando Él hizo una oración por nosotros. Él oró para que fuéramos uno con Él. Así como Él y el Padre eran uno, Él oró para que nosotros fuéramos uno con Él. Aquí, hermanos, uno con Él. ¿Cuántos son de Él, hermanos? ¿Cuántos desean ser de Él? ¿Cuántos quieren estar aquí adentro, hermanos? Bueno, pues Él oró para que fuéramos uno con Él, estuviéramos con Él. Entonces ahí estaba la sangre. Él fue al Calvario y murió. Él fue y pagó el precio por nuestros pecados. Nuestros pecados lo llevaron a Él hacia allá. Ese grande amor lo llevó allá. Nosotros no necesitábamos, estábamos muertos. Por eso es que Dios nos dio vida en Él, porque Dios lo levantó al tercer día, como había dicho, hermanos. Entonces nosotros podemos ver que Dios es real, hermanos. Dios está en su palabra. Todos esos tipos que la Biblia habló, apuntó a ese Cordero, ese día, ese evento, el más grande evento que ha acontecido en la humanidad, fue aquel día en el Calvario. Él estaba llevando los pecados míos. Oye, pero si todavía no existías, Gabriel, qué maravilloso, porque ni siquiera yo estaba aquí en la tierra. Pero Él pensó en mí, como Él era infinito, Él me conoció. Oh, hermanos, qué tremendo el poder de Dios, que cuando bajó al infierno, aún los que habían quedado allá en la fe, ellos estaban en un lugar aparte del infierno, hermanos. El poder de Dios fue y los liberó, hermanos. Que Dios no pueda liberarlo a usted hoy de ese problema, de esa lucha, de esa enfermedad, de lo que sea que usted esté batallando, hermanos, de su intelectualidad. Dios puede hacerlo. Es el poder de Dios, hermanos. Solamente usted quiere un día de victoria. ¿Quiere vivir en victoria? ¿Quiere vivir en victoria? Vaya al Calvario todos los días. Piense en el Calvario, hermanos, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Piense en Él. Él murió por nosotros. La incógnita del pecado de una vez por todas fue resuelta. Dios pagó el precio para que usted, no es a ver si yo puedo ser sanado. Usted es sanado, hermanos, porque por sus llagas yo fui curado, hermanos. Así es como tiene que leerla. Por sus llagas yo fui curado. Créala con todo su corazón. Créala con toda su alma. Dios está vivo, hermanos. Entonces Dios preparó ese día. Así Dios preparó ese día para que todo eso se llevara a cabo. No fue algo que se improvisó, hermanos. Fue el plan divino de Dios, ejecutándose y llevándose a cabo.
Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos adelante, rindámonos a Él, que Dios está aquí y quiere bendecirnos, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos esta noche? Les voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a leer la bendita palabra del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a ir a Isaías 53:5. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Amén. Vamos a ir a Romanos 8:28 al 32. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor añada sus bendiciones a su bendita palabra. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, Señor. Padre, en esta tarde venimos completamente rendidos ante ti, Señor. Sabemos el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que tú muriste en la cruz del Calvario, Padre, para traer a cumplimiento cada uno de tu plan perfecto, Señor. Veniste a salvarnos. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que Adán desechó en el jardín del Edén, tú veniste a redimirnos, Padre. En esta noche, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros y que ardan nuestros corazones esta noche. Y diablo, sé que estás aquí en los pensamientos de alguno de mis hermanos y te reprendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo tiene autoridad suprema en este lugar y la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Padre, te agradecemos por haber muerto en la cruz del Calvario para mostrarnos que tú eres Dios, Padre. Para demostrarnos y nos trajiste a cumplimiento de la Trinidad. Y gracias al pacto de sangre nos diste el Espíritu Santo, porque tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, Padre. Padre, ayuda a tu siervo en esta noche, Señor. Estoy nervioso porque sé que estás al lado mío y puedo sentir tu presencia, Padre. Quita todos mis pensamientos y sé tú en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, Señor. Padre, circuncida mis labios, Padre. Ayuda a tu pueblo que hoy en esta noche viene rendido completo en humildad, Padre. Y que esta noche ocurra algo fuera de lo común. No por nosotros que te creemos, sino por todo aquel hijo de Dios caído que no te cree, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos.
Bien. Bueno, mis hermanos Roberto y Gabriel, pues creo que han hecho un excelente trabajo. De hecho, ya no sé qué voy a decir, ya agarraron todo el mensaje. Pero siempre hay algo más para los hijos de Dios. Amén. Quiero que cierre sus ojos un momento. Inclínenlos, hermano. Porque mis hermanos los han traído a la cruz, pero yo quiero decirle a usted por qué y qué va a recibir esta noche. Quiero que cierre sus ojos, hermano. Inclínenlos, porque Dios está aquí. Quiero que en su mente usted se imagine en un cuarto blanco. Ahora usted aparece en Israel, 2000 años atrás. Y usted voltea hacia la izquierda y hay una multitud completa diciendo: diablo, Belcebú, falso profeta. Y usted ve al fondo una persona que sale de ahí y viene cargando una cruz. Viene completamente ensangrentado. Viene y se cae y se vuelve a levantar y recoge esa cruz y la carga en su espalda. Hay una corona de Cristo en su cabeza. Él ya no tiene fuerzas, pero sigue adelante y sigue adelante, y la gente lo apedrea y la gente lo insulta. Y delante de él vienen 2 guerreros romanos, y atrás de él también vienen otros 2 y lo azotan con látigos. Él sigue pasando por todo ese sufrimiento y se va acercando a usted. Y siente usted como algo en esa misma tarde se mueve dentro de su corazón. Y se acerca, y ese es el Señor Jesucristo. Él está agachado, pero voltea y lo mira a usted y sonríe porque usted está ahí. Y usted se pregunta por qué. Y el Señor Jesucristo le dice: es por amor a ti. Quiero que abran sus ojos, amados hermanos. Nosotros ahora que tenemos una imagen gráfica de quién murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, podemos empezar a desplegar esta mañana. Si nosotros queremos ir hoy a la cruz del Calvario, usted tiene que entender que usted no puede pensar normalmente. Usted tiene que entender que todo lo que usted cree de Dios y todo lo que el diablo le ha puesto en su cabeza lo tiene que tirar a la basura. Porque usted se ha creado una imagen intelectual de quién es Dios. Y ese no es Dios. Dios es aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dios es aquel que sufrió y fue latigado y fue insultado y fue rebajado a lo más bajo de esta tierra, que es Belcebú, y aún así lo hizo por usted y por mí. Amén. Usted fue ahí y por la sangre del Señor Jesucristo usted fue perdonado por cada uno de sus pecados. Y quiero decirle en esta tarde que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder y ha sido derramada en cada uno de nosotros. Pero solamente tendrá aquel perdón de sus pecados todo aquel que quiera aceptar esta noche a Cristo como su Salvador. Usted tiene que entender en esta noche que Él no lo hizo para generarle una idea intelectual de lo que es Dios, sino para que usted sea un creyente ferviente de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dice el hermano Branham en el mensaje El perdón. Dice que un hombre fue condenado a muerte porque él era un militar en la Segunda Guerra Mundial y era un hombre que estaba a cargo de ciertas personas de un batallón. El hermano Branham dice que él descuidó el puesto del deber y fue condenado a muerte. Entonces hubo un amigo de él que dijo: yo sé, y en ese tiempo estaba Abraham Lincoln de presidente en los Estados Unidos, y él fue y lo buscó, y él se acercó y le dijo: Abraham Lincoln, yo sé que usted es cristiano y puede tener misericordia de mi amigo. Yo sé que usted es cristiano y me puede ayudar en la petición que tengo. Entonces él se conmovió en su corazón y le dijo que qué tenía.
Y era que su amigo había sido hallado en el puesto del deber, descuidado completamente. Entonces Abraham Lincoln se conmovió porque él sabía que era una buena persona. Y él firmó el perdón de esa persona para que no muriera fusilado en esa misma tarde. Entonces su amigo tomó el perdón escrito de Abraham Lincoln y él fue con los generales y se metió a la cárcel donde estaba encerrado su amigo y le dijo: mira, tengo tu perdón escrito, te vas a salvar. Y su amigo le dijo: no estés jugando con ese tipo de cosas, no estés jugando con mis sentimientos, con ese tipo de cosas no juegues, porque yo voy a morir. Y esa persona, por no aceptar el perdón, él murió esa misma tarde fusilado. Usted necesita aceptar el perdón, porque usted está condenado a muerte, porque usted está condenado a muerte, porque usted ha consumido el pecado, porque usted se ha caído, porque usted desde que nace tiene el pecado. Usted está condenado a muerte esta tarde, pero si usted cree que la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en aquel día del Calvario, y usted la acepta, usted acepta el perdón del Señor Jesucristo, usted puede ser salvo esta noche. Amén. El hermano Branham nos empieza a hablar y nos habla sobre que aquella persona era un enviado del Señor Jesucristo, porque él estaba preocupado por su amigo. ¿Cuántos de nosotros no nos debemos de preocupar por todos aquellos hermanos que no han venido a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros no debemos de preocuparnos porque nuestros hermanos reciban el perdón? ¿Cuántos de nosotros no debemos de poner nuestras peticiones y nuestras oraciones en las manos del Señor Jesucristo para que esas personas regresen? Amén. Ser cristiano es impartir vida, amados hermanos. Ser cristiano es testificar de las cosas de Dios, es testificar de cómo Dios se ha manifestado en su vida. Eso es ser cristiano. El hermano Branham nos habla que el día del Calvario Él nos dio la vida eterna. Él impartió vida en ese preciso lugar. Y usted, si cree este mensaje, usted tiene que impartirla. La vida eterna es vivir como Cristo, porque Cristo no vivió para Él mismo, vivió para los demás, amados hermanos. No vivió para decir: ¿sabes qué? Me voy a morir en tantos días, pero necesito que me creas. Él no hizo eso, amados hermanos. Él le predicó a absolutamente todas las personas, creyeran o no creyeran. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer esta noche. Nosotros tenemos que poner nuestras peticiones en las manos de Dios para que sean cumplidas. Amén. Nosotros debemos de aceptar el perdón del Señor Jesucristo, porque Él ha venido a libertarnos. Todas cadenas fueron rotas por cuanto nosotros creímos en su bendito mensaje. Amén. Dice el hermano Branham, nos trae una pequeña historia de cómo se debe leer Isaías 53:5. Vamos a volverla a leer. Dice que se acercó una persona, un niño o un viejo, y que le dijo pues que quería saber más sobre Cristo. El viejo entonces se acercó y le quiso leer Isaías 53:5, la escritura que leímos hace poquito rato. Entonces dice él: mi madre es cristiana y cuando yo era niño me la leía, pero me la leía diferente. Y dice el viejo: ¿cómo la leías? Ella ponía mi nombre en la escritura. Dice: ¿cómo? Muy fácil. Ella decía: él fue herido por las rebeliones de Willie Prout. Él fue molido por los pecados de Willie Prout. El castigo de Willie Prout fue sobre él, y por su llaga Willie Prout fue curado. Yo me llamo Isaí Lara. Entonces, si yo pongo mi nombre, yo digo: él fue herido por las rebeliones de Isaí Lara. Él fue molido por los pecados de Isaí Lara.
El castigo por la paz de Isaí Lara fue sobre él, y por su llaga Isaí Lara fue curado. Él fue herido por las rebeliones de Zapotiltic. Él fue molido por los pecados del hermano Gabriel. El castigo por la paz de Elías Lara fue sobre él, y por su llaga el hermano Gerardo fue curado. ¿No creen que así se debería leer esta escritura? ¿No creen que hoy más que nunca deberíamos de creer? ¿Debemos de recibir el perdón del Señor Jesucristo? Dice el hermano Branham, nosotros podríamos venir aquí y leer solamente una parte de la Biblia y podríamos irnos, pero es necesario que tengamos que traer entendimiento a este tipo de cosas, porque esto no lo trae el conocimiento, sino la revelación a través del Espíritu Santo. Y si usted quiere obrar para el Señor Jesucristo, usted tiene que creer en su palabra. Dice, el que cree en mí, obras como estas hará, y mayores serán, porque yo voy al Padre. Amén. Dice el hermano Branham, dice así, permítame. Un cristiano con la cédula de sangre bajo la sangre del Señor Jesucristo, eso significa que todo hermano y hermana bajo esa sangre es mi hermano y hermana, con mucha sinceridad allá delante de Cristo. Nosotros, el sacerdote, el predicador, cualquiera que ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio y decimos, somos pecadores, culpables, no somos dignos tu misericordia, Dios. Sin embargo, enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar y libremente lo aceptamos. Entonces todos somos hermanos, por cuanto aceptamos la sangre del Señor Jesucristo. Dice el hermano Branham, y si este es el Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo hoy. Y si usted nunca ha encontrado esa experiencia, acéptela ahora mismo, porque nosotros siempre esperamos a que ocurra un milagro en nuestras vidas. Nosotros siempre esperamos y nos vamos al mundo y nos cegamos con nuestra mente, y en nuestra mente todo lo que pensamos es correcto. Dice Proverbios 21:2. 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová es todo aquel que dirá si su camino es correcto o es incorrecto. Ahora nosotros no lo estamos condenando. Desde el momento que usted nace, usted ha sido condenado, pero sepa hoy en esta noche que el Señor Jesucristo le puede dar libertad, amado hermano. Dicen todas aquellas personas, creo en Dios pero no en el hombre. Y no fue Dios con el hombre aquel que salvó al pueblo hebreo de la esclavitud. No fue Dios con el hombre aquel que abrió el mar rojo. No fue Dios en el hombre aquel que venció contra todos los pueblos que se levantaron en contra de él. Y no acabamos de leer en la palabra que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dicen los hermanos, yo creo en Dios pero no en su iglesia. La iglesia no salva, pero ayuda a mantener su salvación. Usted necesita mantenerse calientito. Usted necesita mantenerse junto, en comunión con todos aquellos hermanos que creen. Dice Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En ese momento que usted se va al mundo, usted se ata completamente a esas personas. Pero usted venga, aún no crea, porque usted tarde que temprano va a caer a los pies del Señor Jesucristo. La iglesia no salva, pero ayuda a mantenerlo calientito. Dice el hermano Branham que fue a la casa de un hombre y fue y no le dijo absolutamente nada de Dios. Ese hombre no había ido a la iglesia. Dice que no estaba diciendo nada y se quedaron viendo hacia la chimenea. Y sin decir absolutamente nada, él tomó un peldaño de la fogata y lo movió hacia un lado. ¿Y qué pasó con ese peldaño que movió? Que no estaba dentro de la fogata. Se apaga. Y dijo, hermano Branham, ya entendí, me estoy apagando. Amén.
¿Sabe qué, hermano? No quiero ir porque los que están ahí adentro me caen mal. El problema entonces está en usted. Pero nosotros como cristianos ponemos en oración a ese hermano para que cambie completamente su manera de pensar. Y ponemos en oración para que él vaya a la cruz del Calvario rendido completamente. No buscando que le pase algo malo, sino buscando que él tenga una experiencia real con Dios. Porque todo aquel que cree en el mensaje tuvo una experiencia real con Dios. Y no una, sino muchas, porque todos los días se batalla. Porque usted está aquí y usted dice ser salvo, pero el diablo le va a hacer la guerra de hoy hasta el fin de los días que usted esté aquí en la tierra. Por eso es necesario que usted vaya todos los días a la cruz del Calvario. Dice el hermano Branham, lamentablemente nosotros hablamos sobre este tema aquel día en el Calvario, cuando es Semana Santa, y no lo deberíamos de recordar siempre, aquel acto de amor que hizo Dios hacia sus hijos. No deberíamos recordar siempre aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por amor. No debería de ser siempre. No deberíamos de derrotarnos todos los días, morir a nuestro pensamiento, morir a nuestras denominaciones, morir a lo que tenemos de la iglesia e ir a la cruz del Calvario y tener una experiencia real con Dios. Esa es la fe correcta que usted debe de tener. Ahora sé que hay personas que no creen aquí. Sé en esta tarde que hay personas que todavía no encuentran esa experiencia real con Dios. No espere a que ocurra algo tenebroso en su vida. No espera que el diablo venga y le dé con todo, porque no tiene defensas, hermano, y usted se va a caer completamente. Pero si usted quiere una experiencia real con Dios sin necesidad por pasar por todo ese tipo de situaciones, usted vaya a la cruz del Calvario y vea a aquel Cordero de Dios que vino para salvarnos a nosotros. Dice el hermano Branham que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, eran matados los corderos que eran llevados al tabernáculo en el tiempo de Moisés. Pero cada vez que salían, iban y lo mataban, pero había un cargo de conciencia aún en ellos. Entonces ahora nosotros sabemos que como ha sido sacrificado el Cordero de Dios y nosotros ponemos todas nuestras aflicciones, todos nuestros pecados en sus manos, sabemos que somos libertados en ese preciso momento. Por cuanto Él murió por usted y por mí y por nosotros, hemos sido libertados de las cadenas del diablo. Y el diablo fue vencido esa misma noche. Pero si usted quiere que el diablo venza en su vida, usted crea en esta precisa noche para que Dios haga cosas extremadamente milagrosas en su vida. Nosotros tenemos que aferrarnos a todas las escrituras como si fuera lo último que fuéramos a hacer en nuestras vidas. Tenemos que agarrarnos con fe. Y yo sé, amado hermano, que muchas veces decimos si no queremos venir a la iglesia. Eso yo lo sé. Venga con ganas, sin ganas, por obligación, sin obligación, porque tarde o temprano todo aquello que le aqueja será borrado en ese preciso momento, y usted tarde o temprano caerá rendido a los pies del Señor Jesucristo. Pero necesitamos tomarnos de la palabra. Dice el hermano Branham que lamentablemente tomamos este mensaje y lo manoseamos, lo ensuciamos con nuestra mente, lo ensuciamos con nuestro conocimiento. Nosotros le queremos añadir algo a una palabra tan perfecta que es la del Señor Jesucristo. ¿No creemos que esto es Dios escrito y Dios no está vivo? Amén. Él murió por usted y por mí, eso nunca lo olvide. Lo dijimos la semana pasada. Si un cristiano nunca olvidara lo que Dios hizo por usted, ese cristiano todos los días vendría gozoso a la iglesia, todos los días iría a la cruz del Calvario, todos los días pondría todo aquello que le aqueja en las manos del Señor Jesucristo. Pero no creemos, lamentablemente. En esta noche yo quiero fervientemente que usted crea, no por mí sino por usted, no por el hermano Gerardo sino por usted, no por la iglesia, sino por usted. Ahora entienda que para nosotros es importante que usted sea salvo, porque sobre todos fue derramada la misma sangre y eso nos hace hermanos. Amén.
Nunca nos olvidemos que Él hizo por nosotros. Y el día que usted se olvide, vaya a la cruz del Calvario. Pero usted tiene que ir abierto completamente. No la va a armar si usted tiene un pensamiento de la iglesia, del mensaje. No. Tengo una experiencia real con Dios. Pero pídasela al Señor Jesucristo. Amén. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dice así el hermano Branham. Dice que no hay mejor letrero de que Dios está vivo, sino un hombre que tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, al grado que su vida arde con fuego pentecostal a lo antiguo, ese es el mejor letrero que Dios haya tenido de que ese hombre es salvo. Cuando Él sirve, ese es el mejor letrero. Ahora, ¿cómo se logra? No es por unirse a la iglesia, sino por aceptar su perdón por medio de Jesucristo, el sustituto inocente suyo. Amén. Solamente vamos a tener el Espíritu Santo si esta noche aceptamos su perdón por medio del Señor Jesucristo. Él dice en 2 de Corintios que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros necesitamos todos los días de Él, porque si no nuestros días serán vanos, será una repetición de lo mismo. ¿No está harto en esta tarde de usted mismo? ¿No está harto esta tarde de estar repitiendo absolutamente lo mismo todos los días? Ir al trabajo, ir a comer y dormirse. ¿No está harto de repetir la rutina todos los días? Pero hay alguien que lo puede salvar de esa rutina, y es el Señor Jesucristo, por cuanto usted cree. Porque eso de las rutinas trae depresión a su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado derrotados en las horas de la madrugada, llorando porque no nos sentimos nosotros mismos? Yo le voy a decir quién es usted. Usted es un hijo de Dios. Eso es lo que es usted. Pero si usted quiere saber quién es usted necesita saber quién es Jesús. Es aquel que vino a libertarlo, amado hermano. Nunca olvide de quién es Jesús, nunca se olvide de quién es usted, porque su vida tiene un propósito y no es vivir el día al día, sino es vivir para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted vive para el mensaje, amado hermano. Usted vive para compartir vida. Usted vive para compartir las buenas nuevas del Señor, porque gozoso estaba de aquellos que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero necesitamos vencer en esta noche, amados hermanos. Pónganse de pie, amados hermanos. En esta noche Dios está aquí, amados hermanos. Dios es con cada uno de nosotros por cuanto nosotros creemos en Él. No podemos imaginarnos un Dios. Nosotros necesitamos creer en Él para que Él sea con nosotros. No puede ser solamente una concepción intelectual. Tiene que ser algo vivo para que usted pueda salir día a día. Usted necesita salir adelante. Tome la palabra. No es solamente venir a la iglesia. No es solamente venir y hacer acciones buenas. Es vivir para los demás, y así usted vivirá para el mensaje. ¿Y qué es vivir para los demás? Es ir y compartirles el mensaje que Dios está vivo, que tenemos un Dios vivo por cuanto nosotros creemos en Él. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, Señor, en esta noche, Padre, venimos ante ti en completa humildad, Padre. Pedimos que nos ayudes porque sin ti somos nada, Padre. Agradecemos el sacrificio más grande que hiciste por nosotros, que diste a tu Hijo unigénito, Padre, para que todo aquel que en Él creyere no muriera, mas tenga vida eterna, Padre. Lo diste para que muriera por nosotros, para así salvarnos, Padre. Y te agradecemos completamente eso, Señor.
Te pedimos en esta noche que todos nosotros tengamos una experiencia real con Dios. Que se mueva el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, Padre. Te pedimos que siempre seas con nosotros hasta el fin de nuestros días, Padre, porque necesitamos todos los días de ti, Señor. Padre, te damos gracias por salvarnos, por sacarnos de la inmundicia, de traernos a un lugar donde se respira paz y armonía, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos diste un día más de vida, Padre. Señor, te agradecemos todo lo bueno, Padre, e incluyendo lo malo, porque sin ello no hubieran tiempos buenos, Padre. Padre, te damos gracias porque moriste por mí, por mis hermanos, por nosotros, Padre. Te damos gracias porque esa misma tarde fue vencido el diablo, Padre. Sabemos en esta noche que tenemos salvación, Padre. Sabemos en esta noche que tenemos una opción de vivir una vida correcta, y esa es la del Señor Jesucristo, Padre. Sabemos en esta noche que alguien nos condenó, pero tú viniste a redimirnos, Padre. Sabemos en esta noche que tú estás aquí, Padre. En ti ponemos todas nuestras aflicciones y todas nuestras cargas para descansar esta noche, Padre. Te damos gracias porque hoy pudimos comprender un poco más de ti, Padre. Te damos gracias por revelarte esta noche, Padre. Te damos gracias porque nos trajiste a todos nosotros, aún aquellos que no querían venir, pero se pudieron gozar un poquito de tu bendita presencia, Padre. Amoroso y buen Padre Celestial, gracias por absolutamente todas nuestras vidas, Padre. Cada día que tengamos dudas de quién somos nosotros, llévanos a la cruz del Calvario, Padre, para ver el acto más grande de amor que una persona pudo tener hacia nosotros, Padre. Cuando nos sintamos deprimidos o estresados o ansiosos, Padre, recuérdanos que somos hijos de Dios y en ti podemos confiar, Padre. Padre, ayúdanos en todo momento, nunca nos sueltes de tu bendita mano, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido por todos aquellos que no creen en esta tarde, Señor. Te pido que un milagro sea acontecido en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te pido que seas revelado en sus vidas, Padre. Yo sé en esta tarde que alguno de ellos tiene su mano levantada, Padre, y es ese gemir de ese Hijo de Dios que está dentro de cada uno de ellos, Padre. Esa convicción de hacer realmente las cosas bien, de esa convicción de realmente querer morir a su viejo hombre, Padre. Padre, conviértenos en nuevas criaturas, Padre. Sé tú con nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.